Estimados alumnos de aula abierta, bueno, pues como nos enfrentamos a la situación actual por el coronavirus, no sabemos cuándo se van a retomar las clases y no quería, bueno, pues que os quedarais sin el material o sin la materia correspondiente al curso de Historia del Arte en el que nos encontramos inmersos. Y he pensado, bueno, pues ¿y por qué no grabo un pequeño vídeo sobre Velázquez, que es un tema, bueno, pues que sabéis que me interesa, es un tema que creo que también puede ser de vuestro interés. Y bueno, pues he pensado en hacer unas cuantas diapositivas, en hacer este vídeo para hablaros sobre Velázquez, sobre el pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y su etapa de pintor en la corte. Bien, pues empecemos a ello. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nace en Sevilla el 6 de junio del año 1559, muere en el año 1660, muere en Madrid. Y bueno, pues he dicho bien, ¿eh? Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, lo que pasa es que pues, adquirió el nombre de Diego Velázquez. Es uno de los máximos exponentes de la pintura española, quizá el genio del barroco español, y es un maestro de la pintura universal. Por hacer una breve síntesis, bueno, pues Diego Velázquez pasa sus primeros años en Sevilla, donde desarrolla un estilo naturalista de iluminación tenebrista, seguramente influido por Caravaggio y sus seguidores. Muy pronto, a los 24 años, se traslada a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y poco después fue ascendido al cargo de pintor de cámara, que era el cargo más importante de entre los pintores de la corte. A esta labor dedica el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y su familia, así como, bueno, pues otros cuadros destinados a las colecciones reales y a decorar todas aquellas estancias reales. Su presencia en la corte le permitió varios privilegios, entre ellos, por ejemplo, bueno, pues estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas de un primer viaje a Italia, fueron influencias determinantes para evolucionar a ese estilo característico de Velázquez, de gran luminosidad, con pinceladas rápidas, pinceladas sueltas. En su madurez, que podríamos fechar a partir del año 1631, pinta grandes formatos, como por ejemplo la rendición de Breda. Y ya en su última década se hace, bueno, mucho más esquemático, más abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Es en ese periodo donde debemos enmarcar las creaciones de las meninas, las hilanderas, pero bueno, no conviene olvidar que este periodo, estos 10 últimos años de su vida, se inician con el magnífico retrato del Papa Inocencio X. Si hablamos del catálogo de la obra de Velázquez, bueno, pues diríamos que tiene entre 120 y 130 obras, pocas, si me permitís la expresión. Y bueno, pues en vida quizá no gozó del reconocimiento de sus contemporáneos, sino que fue más bien hacia 1850 cuando se le consideró ya un pintor de fama universal. Y todo esto vino de la mano de los impresionistas franceses, quienes vieron en él un referente por la manera de pintar. Tan es así que, por ejemplo, Manet, bueno, pues Manet se siente maravillado con su obra y le calificó como el pintor de pintores y el pintor más grande que jamás ha existido. Por suerte, y por ir abreviando ya esta pequeña introducción, por suerte para nosotros, la mayor parte de sus colecciones están en el Museo del Prado de Madrid, en donde podemos ir a disfrutarla. Mirad, este es el recorrido que he preparado para hablar sobre Velázquez. Hablaremos de esos primeros años en Sevilla, de un rápido reconocimiento en la corte, de su primer viaje a Italia, del periodo de madurez en Madrid, del segundo viaje a Italia y por último de esa etapa cumbre de 1650 a 1660. Empecemos hablando de esos primeros años en Sevilla. Esos primeros años en Sevilla, bueno, pues tenemos que volver a hacer referencia a su nacimiento. 1599, bautizado el 6 de junio en la iglesia de San Pedro de Sevilla,
Si fue bautizado el 6 de junio, seguramente nacería el 4 o el 5 por aquella costumbre de bautizar a los niños muy poco tiempo después de su nacimiento. Sobre Velázquez se ha afirmado que su familia estaba, bueno, considerada como una pequeña hidalguía de la ciudad. Sin embargo, y a pesar de las pretensiones nobiliarias de Velázquez, no hay pruebas suficientes en que lo confirmen. El padre, tal vez hidalgo, quizá, era notario eclesiástico, un oficio que solo podía corresponder a los niveles más bajos de la nobleza, y que, según el historiador José Camón Aznar, debió vivir con suma modestia, próxima a la pobreza. El abuelo materno era calcetero, un oficio mecánico incompatible con la nobleza. Los allegados del pintor alegaban como prueba de hidalguía que desde 1609 la ciudad de Sevilla había comenzado a devolverle a su bisabuelo Andrés la tasa que pesaba sobre la carne, es decir, un impuesto al consumo que debían pagar todos y, bueno, pues también a partir de 1613 se comienza a hacer lo mismo con el padre y el abuelo. Cuando Velázquez alcanza la mayoría de edad también queda exento de este pago. Sin embargo, esta exención de tributar no fue suficiente para el Consejo de Órdenes Militares cuando en la década de los 50 se abre el expediente de esa supuesta hidalguía de Velázquez que pretendía ser investido caballero de la Orden de Santiago. Si hablamos de Sevilla, bueno, pues la Sevilla en la que se formó el pintor era la ciudad más rica y más poblada de España, la más cosmopolita, la más abierta del imperio, disponía del monopolio del comercio con América y tenía una importante colonia de comerciantes flamencos e italianos. También, como podéis imaginar, era una sede eclesiástica de gran importancia y en ella se daban cita numerosos pintores, algunos de ellos muy grandes. Su talento afloró a una edad muy temprana. Recién cumplidos los 10 años, según el biógrafo Antonio Palomino, comienza su formación en el taller de Francisco de Herrera el Viejo, un pintor muy prestigioso en la Sevilla del siglo XVII, pero, dicen las crónicas, con un mal carácter al que este joven alumno, Diego Velázquez, no habría podido soportar. La estancia, por tanto, en el taller de Herrera debió ser muy corta y en el año 1611 el padre de Velázquez firma el permiso para que su hijo vaya a aprender el oficio con Francisco Pacheco. Francisco Pacheco se comprometía a tenerle durante 6 años en casa, a contar desde diciembre del año 1610, y ya una vez que ocurre esta circunstancia, pues tendría el reconocimiento como pintor independiente. En el taller de Francisco Pacheco, que, bueno, por otra parte habría que recordar que era un pintor vinculado a los ambientes eclesiásticos e intelectuales de Sevilla, Velázquez adquiere su primera formación técnica y sus ideas estéticas. El contrato de aprendizaje, fijaos la curiosidad, fijaba las habituales condiciones de servidumbre. El joven aprendiz debía, aparte de obedecerle en todo, debía molerle los colores al maestro, debía calentar las colas, debía decantar los barnices, debía tensar los lienzos y, entre otras muchas obligaciones, estaba también la de armar bastidores. En cambio, el maestro estaba obligado a acogerlo en su casa durante 6 años, darle casa, darle cama, darle comida, vestirle y calzarle. Pacheco era un hombre de alta cultura, autor del tratado importantísimo, por cierto, El arte de la pintura, que, bueno, pues desgraciadamente para él no llega a haber publicado en vida. Quizá como pintor resultaba bastante limitado, era un fiel seguidor de los modelos de Rafael y de Miguel Ángel, interpretados de una forma dura y seca. Sin embargo, como dibujante realizó excelentes retratos a lápices. Describe Pacheco en su arte de la pintura, en su tratado, el periodo de aprendizaje de Velázquez con, bueno, haciendo referencia directa a su
su futuro yerno Diego Velázquez. Hay que decir, llegados a este punto, que Diego Velázquez contrae matrimonio con la hija de Pacheco. Terminado este periodo de aprendizaje en 1617, bueno, pues aprueba ante el gremio de pintores de Sevilla el examen que le permite trabajar como pintor. Y le asignan la categoría de maestro de imaginería y al óleo. Haber superado el examen, bueno, pues comporta practicar el arte en todo el reino, tener tienda pública y contratar aprendices. La escasa documentación conservada de esta etapa sevillana, digamos que está casi relativamente ceñida a asuntos familiares, a transacciones económicas que indican, ¿por qué no?, cierta holgura familiar, solo ofrecen un dato relacionado con su oficio de pintor, el contrato de un aprendiz, de Alonso Melgar. Antes de cumplir 19 años, contrae matrimonio con Juana Pacheco, hija, como decía antes, de Francisco Pacheco, que tenía 15 años. Y en Sevilla nacerían sus dos hijas, Francisca e Ignacia. Su gran calidad como pintor se manifiesta ya en sus primeras obras como la que estáis viendo, el bodegón o el almuerzo, que está en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, o también tenemos, por ejemplo, el apostolado, del cual me ocuparé en los siguientes momentos. Aquí tenemos este Santo Tomás y un San Pablo, que es lo que estáis viendo a continuación, que se conservan, uno en el Museo de Bellas Artes de Orleans, el Santo Tomás, y el San Pablo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, evidencian el conocimiento de dos grandes artistas, por un lado el Greco y por otro lado Luis Tristán. La clientela sevillana, que era por otro lado mayoritariamente eclesiástica, demandaba temas religiosos, cuadros de devoción, retratos, por lo que también en esta primera parte de la época de la etapa del pintor tenemos que hablar de una cierta proliferación de encargos de tipo religioso, como por ejemplo la Inmaculada Concepción, conservada en la National Gallery de Londres, o su pareja, el San Juan en la isla de Patmos, procedentes ambos del convento de Carmelitas Calzados de Sevilla, de un acusado sentido volumétrico, como veis, y un gusto muy evidente por las texturas de los materiales. Por ejemplo, tenemos la adoración de los magos, también de esta fecha temprana, o la imposición de la casulla a San Ildefonso, en donde advertimos un cambio en la pincelada. La pincelada deja estar tan relamida para dar lugar a una pincelada mucho más suelta. Velázquez aborda en ocasiones los temas religiosos de la misma forma que ocurre con sus bodegones con figuras, como ocurre, por ejemplo, aquí en Cristo en casa de Marta y María, en donde delimita el asunto religioso a esta ventana del fondo, o, por ejemplo, bueno, que aquí tenéis el detalle ampliado, o la cena de Emaús, conocido también con el nombre de la mulata, en donde circunscribe el asunto religioso a esta ventana que se ve al fondo. Esa forma de interpretar el natural le permite llegar al fondo de los personajes, demostrando ya de tiempo temprano una gran capacidad para interpretar el retrato, transmitiendo de esa manera la fuerza interior y el temperamento de los retratados. Es el caso, por ejemplo, de Sor Jerónima de la Fuente, aquí la tenéis, en donde capta perfectamente su psicología, la psicología de esta monja, la energía de esta monja, que con 70 años parte de Sevilla para fundar un convento de Filipinas. Se conservan obras maestras de esta época, La vieja friendo huevos, que la tenéis en este momento en pantalla, y El aguador de Sevilla, más o menos los dos de la misma cronología. En la primera, es decir, en La vieja friendo huevos, demuestra su maestría en esa hilera de objetos que aparecen en primer plano, mientras que en El aguador de Sevilla,
cuadro que por otra parte lleva a Madrid y regala a Juan Fonseca, tiene excelentes efectos, como por ejemplo el gran jarro que tenemos en primer término que capta la luz y que, bueno, pues se ve perfectamente como hay una mancha de luz y unas gotas que van resbalando por toda su superficie. Se produce un rápido reconocimiento en la corte. Bien, y voy a poneros en contexto todo ello. En 1621 muere en Madrid Felipe III y el nuevo rey, Felipe IV, favorece a un noble de familia sevillana, Gaspar de Guzmán, que después sería nombrado conde duque de Olivares, el valido del rey, con una concepción casi todopoderosa. El conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, abogó porque la corte del nuevo rey, del rey Felipe IV, estuviera integrada mayoritariamente por andaluces. De esa forma, Francisco Pacheco debió entender que era una gran oportunidad para su yerno y empieza a hacer los contactos oportunos para que Velázquez fuese presentado en la corte, a donde iba a viajar con el pretexto de conocer las pinturas del Escorial. Su primer viaje a Madrid tuvo lugar en la primavera de 1622. Velázquez debió ser presentado al conde duque de Olivares por Juan de Fonseca o quizá por Francisco de Rioja, pero tal y como se recoge en la crónica de su suegro Francisco Pacheco, no pudo retratar al rey, aunque se procuró. Por ello, el rey regresa a Sevilla antes de tiempo. Quien sí que le hizo un encargo fue, aquí lo tenéis, el escritor, el poeta Luis de Góngora, que era capellán del rey. Gracias a Fonseca, a Juan Fonseca, Velázquez pudo visitar las colecciones reales de pintura de enorme calidad, con cuadros reunidos por Carlos I y por Felipe II de Tiziano, Veronés, Tintoretto, Los Bassano. Seguramente el estudio más tarde de esta colección real, muy especialmente los Tiziano, tuvo una decisiva influencia en la evolución estilística de este pintor, que pasa de un naturalismo austero, ya en su época sevillana, a la luminosidad de la gama de los grises, plata y los azules transparentes que muestra en su madurez. Poco más tarde, los amigos de Pacheco, principalmente Juan Fonseca, consiguen que el conde duque llame a Velázquez para retratar al rey. Y empiezan los retratos en la corte. Ninguno de los retratos que se encargan se conserva, aunque, bueno, pues existe mucha controversia con un retrato de un caballero conservado en el Detroit Institute of Arts, el que se pretende vincular a Juan de Fonseca. Tampoco se conoce el retrato del príncipe de Gales, que había llegado a Madrid de incógnito por esas fechas para pactar su matrimonio con la infanta María, hermana de Felipe IV, en una operación que no prosperó. Las obligaciones protocolares de esta visita debieron ser las que retrasaran el primer retrato del rey. Quizá a lo mejor empieza con este retrato del infante Don Carlos, entre los que se ven ciertas influencias, como por ejemplo la de Juan Bautista Maíno. En 1627, Velázquez jura el cargo de ujier de cámara, otorgado quizá por el triunfo en este concurso, y desde 1628 ostenta el cargo de pintor de cámara, que era, bueno, pues el pintor de cámara era el cargo más importante de entre los pintores de la corte, cuyo trabajo principal venía a consistir en realizar los retratos de la familia real, por lo que estos retratos de la familia real van a representar una parte muy significativa de su producción. Otro trabajo, bueno, pues era pintar cuadros para decorar los palacios reales, lo que quizá pudo darle una mayor libertad en la elección de los temas y en cómo representarlos, libertad de la que no gozaban estos pintores quizá más comunes, que estaban ceñidos, limitados a los encargos y a la demanda del mercado. Esta época es el triunfo de Baco,
popularmente conocido con el nombre de Los Borrachos, una primera composición mitológica para Velázquez, por la que en julio de 1629 cobró 100 ducados de la casa del rey. En él, es decir, en este cuadro, la antigüedad clásica se representa de una forma vigorosa y cotidiana como una reunión de campesinos del tiempo de Velázquez, vestidos a la manera del tiempo de Velázquez, eh, que se reúnen, bueno, pues para beber y donde todavía persisten algunos modos sevillanos vistos particularmente en el pequeño bodegón, en la pequeña naturaleza muerta del primer plano. De entre los retratos más interesantes puede destacar el de Diego Corral y Arellano, de aspecto galán, como veis, quizá algo indolente, o por ejemplo, aquí tenemos el retrato de un hombre joven o el denominado el geógrafo. El geógrafo que está en el Museo Nacional de Rouen, que bueno, pues en algunas ocasiones se han vinculado a Demócrito y que en ocasiones también ha estado atribuido a Rivera, con cuyo estilo, como veis, guarda una estrecha semejanza y que, bueno, pues quizá la crítica no lo admitió del todo como Velázquez por el modo diverso como se trata las manos y la cabeza, con una pincelada mucho más suelta, mientras que en el resto de la composición la pincelada queda mucho más apretada. Su técnica en este periodo, como veis, valora mucho más la luz en función del color y la composición. En los retratos de los reyes debía reflejar, según siempre las palabras de Palomino, la discreción e inteligencia de su artífice para saber elegir la luz o el contorno más grato, a fin de disimular los defectos de los monarcas, aunque no había que caer en la adulación o en la irreverencia. Son, como entendéis, pequeñas normas del retrato de corte que, bueno, pues a las que el pintor parece que se ciñe para dar al retratado el aspecto que mejor vaya a responder con la dignidad de su persona y de su condición. Pero Velázquez limita el número de atributos tradicionales del poder: la mesa, el sombrero, toisón, empuñadura de la espada, poco más, para incidir en el tratamiento de rostro y manos más iluminados y sometidos progresivamente a un mayor refinamiento. Como ocurre en el retrato de Felipe IV de negro, es la tendencia a repintar una de sus características y se ve aquí veis un arrepentimiento en la pierna, veis aquí se ve claramente en esta diapositiva este arrepentimiento en la pierna. Estos arrepentimientos son, bueno, en este caso se podrían achacar a Velázquez porque Velázquez no hacía estudios previos y tampoco tenía un modo lento de trabajar, sino que, bueno, pues Velázquez era muy enérgico y pintaba directamente sobre el lienzo sin un dibujo previo, sin un diseño anterior. En este retrato del rey Felipe IV, vestido de negro, se comprueba en las piernas y en el manto, con lo cual quiere decirse que con posterioridad hizo variaciones sobre el primer original. En 1628 Rubens llega a Madrid para realizar gestiones diplomáticas y permanece en la ciudad casi un año. Se sabe que pintó más o menos 10 retratos de la familia real, en su mayor parte están perdidos, por cierto. Al compararse los retratos de Felipe IV realizados por ambos pintores, las diferencias son notables. Por ejemplo, mirad, os pongo, bueno, aquí hablaríamos del conde duque de Olivares y aquí ya estaríamos hablando de este primer viaje a Italia, pero yo quería hablaros de que, por ejemplo, Felipe IV es retratado por Rubens y por Velázquez y aún así no parecen la misma persona. O sea que cada uno lo retrata de una manera muy diferente. Tras la marcha de Rubens, y seguramente influido por él, Velázquez solicita licencia para viajar a Italia y completar sus estudios. En el año 1629 le conceden un viaje que duraría 2 años, disponía de 480 ducados, un criado y llevaba cartas de recomendación para visitar los lugares que le eran de interés. Este viaje a Italia representa un cambio decisivo en su pintura.
Desde el siglo XVI, muchos artistas de toda Europa viajaban a Italia para conocer el centro de la pintura europea, que en realidad era admirado por todos. Velázquez era pintor del rey de España y simplemente por ello se le abrieron todas las puertas, contemplando obras que solo estaban al alcance de los más privilegiados. Velázquez parte del puerto de Barcelona en la nave del general Spínola, un general genovés al servicio del rey Felipe IV, que volvía a Génova. La nave llega a Génova el 23 de agosto del año 1629, de donde, sin apenas detenerse, marcha a Venecia. Copia obra de Tintoretto, permanece en Venecia unos cuantos días y de allí parte hacia Ferrara, donde se encontraría con la pintura de Giorgione. Después estuvo en Cento porque estaba muy interesado en conocer la obra de Guercino, que pintaba sus cuadros con una iluminación muy blanca, como sabéis. Este Guercino trataba a sus figuras religiosas como personajes corrientes y era un gran paisajista. En Roma, el cardenal Francesco Barberini, a quien Velázquez retrata en Madrid previamente, le facilita la entrada a las estancias vaticanas, en donde hizo copias de los frescos de Miguel Ángel y de Rafael. Posteriormente se traslada a la Villa Medici, en donde copia la colección de escultura clásica. Y quiero decir que no solamente estudió a los maestros clásicos, sino también a los maestros barrocos. Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Nicolas Poussin, Claudio de Lorena y, muy particularmente, Bernini. Sin embargo, no hay testimonio directo de que Velázquez contactara con ellos, pero existen importantes indicios de que conoció de primera mano las novedades de este mundo artístico romano. La asimilación del arte italiano en el estilo de Velázquez se comprueba en la fragua de Vulcano y en la túnica de José, lienzos pintados en este momento por iniciativa propia, sin que hubiera un encargo de por medio. En la fragua de Vulcano, que es el que estáis viendo, se advierte una ruptura importante con su pintura anterior, aunque persisten elementos del periodo sevillano. Algunos de esos cambios se aprecian en el tratamiento espacial. Por ejemplo, la transición hacia el fondo se produce de manera muy suave. El intervalo entre figuras está muy medido. También en las pinceladas, aplicadas antes en capas de pintura opaca y ahora con una imprimación muy ligera, de modo que la pincelada es muy fluida, los toques de luz producen muchos efectos entre las zonas iluminadas y las sombras. Y la túnica que sigue idéntica disposición. En Roma pintó también dos pequeños paisajes en el jardín de la Villa Medici, que son la entrada a la gruta y el pabellón de Cleopatra Ariadna. Sin embargo, no existe un acuerdo entre los historiadores sobre el momento de su ejecución. Hay algunos que sostienen que pudo pintarlos sobre el primer viaje, en el verano de 1630, mientras que por sus características y por estar tan adelantados en el tiempo, algunos historiadores se inclinan a pensar más que pertenecen al segundo viaje. Los estudios técnicos realizados en el Museo del Prado quizá son más tendentes a avalar la idea de que estas dos obras, que son de pequeño formato, fueran hechas en 1630. Aquí Velázquez se propuso captar, pues dos impresiones, y de ahí que estos cuadros llamaran tanto la atención a los impresionistas del siglo XIX. La novedad de estos paisajes radica no tanto en sus asuntos, que eran ya asuntos cotidianos, sino también en su ejecución. Los estudios de paisajes que se tomaban del natural eran una práctica muy poco frecuente, utilizada solo por algunos artistas holandeses establecidos en Roma. Velázquez empleó directamente el óleo, emulando en su ejecución la técnica informal del dibujo. Permanece en Roma hasta el año 1630, regresa a Madrid pasando por Nápoles, en donde realiza el retrato de la reina de Hungría, aquí la tenéis, conservado en el Museo del Prado, y allí pudo conocer a José de Ribera, que se encontraba en su plenitud pictórica. Hablemos ahora del periodo de madurez en Madrid. Periodo de madurez que tiene lugar una vez que se ha concluido su viaje a Italia. A ese término, Velázquez estaba en posesión de una técnica extraordinaria. Con apenas 32 años inicia este periodo de madurez.
¿Por qué? Bueno, pues porque en Italia había completado su proceso formativo estudiando estas obras maestras del Renacimiento y su educación pictórica era la más amplia que un pintor español había recibido hasta la fecha. Como es de esperar, a partir de 1631 vuelve a la tarea de pintar los retratos reales en un periodo de amplísima producción. Inmediatamente después de su regreso a la corte, se presenta al conde duque de Olivares, quien le ordena acudir a dar gracias al rey por no haberse dejado retratar por otro pintor en su ausencia. También le aguardaba para retratar al príncipe Baltasar Carlos, que lo vemos aquí, al que retrata al menos en 6 ocasiones. Establece su taller en el Alcázar y tuvo ayudantes. La documentación, bueno, que aunque es abundante, presenta muchas lagunas en lo relativo a su labor artística, pero sí que se sabe que, por ejemplo, recibió ayuda de guardarropa de su majestad en el 36, ayuda de cámara en el 43 y superintendente de obras en el 44. En 1631 pacta el aprendizaje con Juan Bautista Martínez del Mazo, del que se sabe que casa con la hija mayor de Velázquez, con Francisca, y aparecen estrechamente unidos esos dos pintores. Es Mazo su ayudante más importante, pero sus obras no pasarían de ser meras copias o adaptaciones del maestro sevillano. En el año 32 pinta un retrato del príncipe Baltasar Carlos que se conserva en la colección Wallace de Londres, que es derivado del anterior que veíamos terminado en el 31. Este retrato representa el comienzo de una nueva etapa en la técnica de Velázquez, que le lleva hasta sus últimas pinturas. En algunas zonas de este cuadro, particularmente en su vestido, Velázquez deja de modelar la forma tal y como es para pintar según la impresión visual. Busca de ese modo simplificar el trabajo pictórico, pero atención, porque esto exige un conocimiento profundo de cómo se producen los efectos de luz en las cosas representadas en la pintura. Se precisa también una gran seguridad, una gran técnica y un instinto considerable para poder elegir los elementos dominantes y los principales, aquellos que les permitirían al espectador apreciar con exactitud todos los detalles como si hubiesen sido pintados de verdad detalladamente. Asimismo, precisa también un dominio total del claroscuro para dar sensación de volumen. Esta técnica se consolida en esta obra, en el retrato de Felipe IV de castaño y plata. Mirad, os pongo algún detalle de la indumentaria, donde mediante esa disposición irregular de toques claros se sugieren los bordados del traje del rey. Velázquez participa en los dos grandes proyectos decorativos de este nuevo periodo, el Palacio del Buen Retiro, impulsado por el conde duque de Olivares, y la Torre de la Parada, un pabellón de caza del rey en las proximidades de Madrid. Para el Palacio del Buen Retiro, Velázquez realiza entre 1634 y 1635 una serie de 5 retratos ecuestres de Felipe III, Felipe IV, las esposas de ambos y el príncipe heredero. Estos decoraban los testeros del Gran Salón de Reinos, que estaba concebido con la finalidad de exaltar a la monarquía española y a su soberano. Para los muros laterales se encargó también una amplia serie de lienzos con batallas mostrando las victorias recientes de las tropas españolas. Velázquez realizó uno de ellos, la rendición de Breda, conocido con el nombre de Las Lanzas. Tanto el retrato de Reinos, aquí tenéis la rendición de Breda, tanto el retrato del rey Felipe IV a caballo como el del príncipe, aquí lo tenéis, se encuentra entre las obras maestras del pintor. Quizá en los otros 3 retratos ecuestres pudo recibir ayuda de su taller, pero de todas formas se observa que los mismos detalles de suma destreza pertenecen a la mano de Velázquez. La disposición de los retratos ecuestres del rey Felipe IV, la reina y el príncipe Baltasar Carlos fue reconstruida por John Brown, aquí tenéis a la reina, y debía quedar exactamente así. Por lo tanto, aquí de lo que se hablaba es que del futuro de la monarquía, porque el príncipe se encontraba entre sus padres.
Para la Torre de la Parada pintó 3 retratos del rey, de su hermano, del cardenal infante don Fernando y del príncipe, todos ellos vestidos de cazador. También para ese pabellón de caza pintó 3 cuadros. Esopo, bueno, aquí tenéis Felipe IV de caza, el príncipe Baltasar Carlos de caza, el conde duque de caza, y aquí tenéis los cuadros que pintó para la Torre de la Parada. Esopo y Marte descansando. Hacia 1634, y con destino también al Palacio del Buen Retiro, Velázquez realiza un grupo de retratos de bufones y hombres de placer de la corte. Un inventario hecho en el año 1701 menciona 6 cuadros verticales de cuerpo entero que podían haber servido para decorar una escalera o una habitación inmediata al cuarto de la reina. De ellos, únicamente 3 pueden identificarse con certeza, los 3 conservados en el Museo del Prado, que son Pablo de Valladolid, que lo tenéis aquí, el bufón Don Juan de Austria y el bufón Cristóbal de Castañeda. Luego tenemos otro, bueno, que se conoce por copias y que podría ser el bufón Calabacillas con un molinetes. Y tenemos al bufón Diego de Acedo, al niño de Vallecas, a nuevamente Calabacillas sentado y a don Juan Sebastián de. Aunque no es nota importante la producción religiosa en Velázquez, bueno, pues de los cuadros religiosos de este periodo destacan San Antonio y San Pablo Ermitaño, pintado para la ermita en los jardines del Palacio del Buen Retiro, y el famosísimo, bueno, aquí tenéis un primer plano de los 2 santos, y el famosísimo Cristo crucificado, pintado para el convento de San Plácido. La década de 1630 fue para Velázquez la de mayor actividad con los pinceles. Casi 1/3 de su producción pertenece a esta década. Hacia 1640 la producción disminuye drásticamente y ya no se recupera en el futuro sin que se sepa con exactitud el motivo del descenso de la actividad. Quizá lo más fácil pensar es que, bueno, pues se viera acaparado en labores cortesanas al servicio del rey, que le sirvieron por un lado para ganar una mejor posición social, pero que por otro le restaron tiempo para pintar. No hay que olvidarse que el cargo de superintendente de obras, bueno, pues le hacía que se ocupase en tareas de conservación y en dirigir las reformas que se hacían en el Real Alcázar. Entre 1642 y 1646 tuvo que acompañar a la corte en las Jornadas de Aragón, en donde pintó un nuevo retrato del rey, aquí lo tenéis, bueno, pequeño detalle del Cristo crucificado, el rey Felipe IV en Fraga, llamado así por la ciudad donde se pintó, en el que Velázquez alcanza un notable equilibrio entre la meticulosidad de la cabeza y esos brillos que resultan tan centelleantes de su indumentaria. Velázquez ocupa en 1643 el puesto de ayuda de cámara, lo que supone el máximo reconocimiento de los favores reales, por lo que suponía de proximidad al monarca. Después de este nombramiento se suceden una serie de desgracias personales. Muere su suegro, Francisco Pacheco, están las rebeliones de Cataluña y de Portugal en 1640, la caída del poder del conde duque de Olivares, que había sido su protector, la derrota de los tercios españoles en la batalla de Rocroi en el 43, la muerte de la reina Isabel en el 44 y, por último, la muerte del príncipe Baltasar Carlos a los 17 años de edad, también en el año 46. Es ello por lo que, bueno, aquí ya veis el rostro melancólico del rey Felipe IV. Es por ello por lo que Velázquez, bueno, viaja en principio a Málaga en el año 48, pero decide volver a Italia. Permanece en Italia hasta mediados del año 1651. ¿Y para qué va a Italia? Os podéis preguntar. Bueno, pues para adquirir pinturas y esculturas antiguas para el rey. El rey también le había encargado que contratara a Pietro da Cortona para pintar al fresco varios techos del Real Alcázar de Madrid. Al no poder comprar esculturas antiguas, tuvo que conformarse con encargar copias en bronce mediante vaciados o moldes obtenidos de originales famosos. Y bueno, pues tampoco pudo convencer a Pietro da Cortona para que llegara a Madrid
y pintar en el Alcázar, y en su lugar contrata a Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli, que por otra parte eran grandes expertos en la pintura del trampantojo. En Roma, a comienzos de 1650, fue elegido miembro de las dos principales organizaciones de artistas, la Academia de San Lucas en enero y la Congregazione dei Virtuosi del Panteón en febrero. Allí expuso su retrato de Juan Pareja, que es el que acabo de proyectaros. Este retrato fue pintado antes del realizado al Papa Inocencio X. El gran historiador de la estética Stoicita estima que Palomino relató lo siguiente: cuando se termina a retratar al sumo pontífice Inocencio X, hizo antes este retrato de un esclavo y que era tan semejante y con tanta viveza que la gente que lo contemplaba esperaba que el cuadro hablara. Sobre Juan Pareja, esclavo y ayudante de Velázquez, se sabe que era morisco, de un color extraño, según Palomino. Se desconoce en qué momento pudo entrar en contacto con el maestro, pero bueno, ya se conocían en 1642 al menos. Pareja ayudaba a Velázquez en tareas mecánicas como moler los colores, como preparar los lienzos, pero nunca se ocupó en cuestiones de pintura o de dibujo. Pareja pintaba a escondidas de Velázquez. Acompaña a Velázquez a Italia en este segundo viaje y, bueno, quizá el retrato más importante que hace en Italia durante su estancia es el de el Papa Inocencio X. Seguramente Velázquez debió sentir el gran reto de tener que pintar al Papa y sería consciente al contemplar los retratos que Tiziano y Rafael realizaron a los anteriores papas, que, bueno, pues estaban considerados obras maestras. Seguramente Velázquez se sentiría comparado con estos maestros. Y aún así hizo un gran retrato, interpretando con seguridad la expresión del Papa y la calidad de sus ropas. El excelente trabajo del retrato del Papa desencadenó que otros miembros, quizá hasta un número máximo de 7, miembros de la curia papal, pidieran retratos de Velázquez. También muchos historiadores adjudican, bueno, mirad la carga psicológica de este retrato. Muchos de ellos adjudican esta Venus del Espejo como parte de la estancia de Velázquez en Italia. El tema del tocador de Venus había sido tratado anteriormente por Tiziano y por Rubens, pero por sus implicaciones eróticas creaba serias reticencias en España. Hay que tener en cuenta que Pacheco aconsejaba a los pintores que se vieran obligados a pintar un desnudo femenino a utilizar mujeres honestas como modelos para cabezas y manos, imitando lo demás de estatuas o de grabados. La Venus de Velázquez aporta una nueva variante, porque se encuentra de espaldas y muestra su rostro al espectador reflejado en el espejo. Y hablamos de la etapa cumbre, por ir finalizando esta clase sobre Velázquez. En junio del año 1651 regresa a Madrid con numerosas obras de arte. Felipe IV lo nombra aposentador real poco tiempo después, lo que le encumbra en la corte y lo que le añade, lógicamente, ingresos importantes que se sumaron a los que ya recibía como pintor, como ayuda de cámara y como superintendente. Además, recibía las cantidades estipuladas por los cuadros que pintaba. Cada vez más y más y más las tareas administrativas le quitaban tiempo para desarrollar su labor como pintor. A este periodo corresponden sus obras magistrales Las Meninas y Las Hilanderas. La llegada de la nueva reina Mariana de Austria motiva la realización de varios retratos. También la infanta casadera María Teresa fue retratada en varias ocasiones, pues debía enviarse su imagen a los posibles esposos en las cortes europeas. Los nuevos infantes nacidos de Mariana originaron también varios retratos, sobre todo Margarita, nacida en 1651. En el final de su vida pinta dos composiciones complejas. Bueno, aquí veis el retrato de la reina Mariana de Austria, de la infanta casadera, del príncipe Felipe Pro, y digo que pinta
dos de sus obras más importantes: la fábula de Aracne, conocida con el nombre de las hilanderas, y el más célebre de todos. Bueno, este lo he traído porque el tapiz que están tejiendo las hilanderas está representando precisamente el rapto de Europa hecho por Rubens, un cuadro que Velázquez estaba contemplando directamente. Y el más importante de todos, la familia de Felipe IV o las Meninas. Aquí vemos su estilo último, donde parece representar la escena mediante una visión fugaz, en donde emplea pinceladas atrevidas que de cerca parecen inconexas, pero que contempladas a distancia adquieren todo su sentido. De este modo se anticipa 2 siglos mejor a la pintura de Manet y a los impresionistas del siglo XIX. Los dos últimos retratos, bueno, aquí tenéis, Velázquez se hace retratar en su oficio, es decir, pintando, vestido con hábito de caballero, por lo tanto une a su oficio de pintor la nobleza. Y aquí vemos la composición, esto es en el Salón de Reinos, en donde de sus paredes cuelgan algunos cuadros que sí que se han podido documentar. Y al fondo de la estancia, reflejados en un espejo, el rey Felipe IV y su esposa, la reina Mariana de Austria. Esta sería una visión, bueno, una recreación de lo que estaría pasando en aquel momento. Y en el lienzo que vemos en primer plano, este lienzo sería un retrato de los dos reyes que aparecen reflejados en el espejo y que estarían donde se sitúa hoy por hoy el espectador. El último encargo que recibe desde el punto de vista de los retratos, bueno, pues tenemos aquí este retrato de Felipe IV, pero luego tenemos otro en donde tenemos el Toisón de Oro, a los que habría que añadir dos cuadros de escenas mitológicas que son, bueno, pues Mercurio y Argos, que lo tenemos aquí, pero que seguramente habrían más. Lo que pasa es que en el incendio del año 1734 del Alcázar de Madrid, bueno, pues se pierden los demás. Velázquez deseaba alcanzar la nobleza y procuró ingresar en la Orden de Santiago. Bueno, pues para ser admitido tenía que probar que sus antepasados habían pertenecido también a la nobleza. Y bueno, pues cuenta la historia que en 1659, poco antes de morir, se ratifica el expediente, el rey le concede la hidalguía y en el año 1660, concretamente el 6 de agosto, muere en Madrid. Fue enterrado en la desaparecida iglesia de San Juan Bautista, con todos los honores debidos a su cargo y como caballero de la Orden de Santiago. Poco después, tan solo 8 días, fallece su esposa Juana. Y hasta aquí llegaría esta pequeña clase sobre el pintor Diego Velázquez y bueno, pues aprovecharemos los medios que nos brinda la tecnología para en estas semanas en donde no tendremos clase, bueno, pues seguir en contacto y seguir ofreciéndoos algo de todo este contenido. Hasta pronto.